yo les voy a hablar sobre los huesos del carpo de la fila distal. En la semana anterior se habló de los huesos del carpo de la fila proximal, que era el escafoides, el semilunar, el pisiforme y el piramidal. Ahora yo les voy a hablar sobre el trapecio, que es la segunda fila. Tenemos al trapecio, que es el primer hueso de la segunda fila, es el más externo, como podemos ver, y se va a articular hacia abajo, acá, con el primer metacarpiano, que tiene una superficie como una silla de montar, como podemos ver, lo cual es un encaje recíproco en su cara inferior, y aquí es donde se va a articular el primer metacarpiano, de acá del primer dedo, acá también lo podemos ver. Hacia arriba se va a articular con el escafoides, hacia adentro con el trapezoide, y tiene en su cara interior un tubérculo, que es el tubérculo del trapecio, que limita hacia adentro un canal, que es el canal del trapecio, por donde pasa el músculo palmar mayor o flexor radial del carpo, como podemos ver acá. Esas son las características del trapecio. También tenemos al trapezoide, que es un hueso llave. ¿Por qué se le llama hueso llave? Porque como podemos ver acá en la imagen, está rodeado por muchos huesos, ¿no? Está bien metido en los huesos del carpo, rodeado por varios huesos como el trapecio, rodeado por el trapecio, por el escafoides, por dos metacarpianos y por el hueso grande hacia afuera. Entonces todos estos huesos lo tapan y lo único que es visible es su cara anterior, que tiene forma de un trapezoide, ¿no? Y de ahí su nombre. Podemos ver que es un hueso bien irregular. De ahí también tenemos al hueso grande, que es el hueso más grande del carpo. Tiene una cabeza bien voluminosa, como podemos ver, y se articula hacia afuera con el trapezoide, ¿no? Acá podemos ver al trapezoide. De ahí también se articula con el escafoide, se articula hacia adentro con el semilunar, este es el semilunar, y también con el hueso ganchoso, y hacia abajo con tres metacarpianos. En algunos casos también se articula con cuatro metacarpianos, ¿no? Como podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se articula aproximadamente con 7 huesos, ¿no? También es llamado el hueso de lado por su forma que tiene, y esto es como una falda de hueso grande. También tenemos al hueso ganchoso, que tiene una apófisis fusiforme, o llamado también también llamado gancho, en su cara anterior. Como podemos ver, acá está parado el hueso del ganchoso. Acá podemos ver que limita con el hueso grande, este es el semilunar. De ahí también con el semilunar, con dos metacarpianos, también podemos ver que se articula, ¿no? El hueso ganchoso. Acá podemos ver la unión de estos huesos. El escafoide se articula con el semilunar, y en la concavidad va a ingresar la cabeza del hueso grande, ¿no? Luego tenemos al trapecio y al trapezoide en la cara inferior del escafoides. También tenemos al hueso ganchoso en la cara interna del hueso grande, y en ese espacio que queda entre el semilunar y el ganchoso se va a situar el piramidal, y apoyándose en su parte inferior el hueso pisiforme, ¿no? Entonces todo esto está compuesto por los huesos del carpo. Acá podemos ver a los 8 huesos del carpo, que forman un canal de concavidad anterior, ¿no? Por el cual se van a deslizar los tendones de los músculos flexores de los dedos. La mayor parte de los huesos del carpo presentan una forma cúbica, como podemos ver, y presentan caras y también presentan bordes. Como podemos ver, la mayoría de los huesos son bien irregulares, y es una de sus características. Algunos detalles también, por ejemplo, acá tenemos al tubérculo del escafoides, acá tenemos al tubérculo del trapecio, y acá tenemos al hueso del ganchoso, que también se le llama el hueso del ganchoso por, eh, por esta protuberancia, se puede decir así, que tiene. También tenemos a los huesos del carpo, que constituyen el esqueleto palmar y el dorso de la mano.
Como podemos ver, está formado por 5 huesos largos que se articulan con los huesos de la segunda fila del carpo, con la segunda fila del carpo, como ya hemos mencionado, con el escafoide, con el trapecio, con el trapezoide, con el hueso grande y con el hueso ganchoso. Y inferiormente, con las falanges, ellos se enumera de la siguiente manera. Este es la palmar. Este se va a enumerar de la siguiente manera. Siempre se va a enumerar de medial, perdón, de lateral a medial. Entonces sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Siempre se va a enumerar desde el dedo, desde el primer dedo, desde el medial. Del primer del pulgar. También podemos decir que el primero es el más voluminoso, como podemos ver, y también es el más corto. El segundo es el más largo y el quinto es el más frágil. Y los espacios limitados entre ellos se denominan espacios interóseos. En la composición de un hueso metacarpiano podemos ver que en la extremidad distal está compuesto por una cabeza, en la extremidad proximal está compuesto por, bueno, se llama base también, y en la porción intermedial también se encuentra el cuerpo, ¿no? Del metacarpo, que podemos ver unas imágenes de la visión dorsal, la visión palmar y la visión proximal, que es la cara que va a articular con el carpo, ¿no? Con los carpos. En las falanges podemos ver que son 14 falanges, se articulan con los metacarpianos. También se le llama falange, falangina, falangeta, o también primera, segunda, tercera. Podemos ver que son 14 porque en el primer dedo solamente vamos a encontrar con la falange proximal y con la falange distal, mientras que en los demás vamos a encontrar al proximal, al medial y al distal. También podemos ver acá en el distal posee una forma prismática triangular, y por lo que posee una cara posterior, y también es ligeramente convexa, ¿no?